Bueno, tenemos, si te parece, Martín, tenemos la oportunidad de hablar sobre este tema. Vamos. Con alguien que estuvo en ese lugar, que fue corresponsal. Creo que en más de una oportunidad estuvo en estos dos años y medio en la guerra entre Rusia y Ucrania, que también nos va a poder hablar sobre la política exterior de Milei y estos últimos acontecimientos, la visita de Macron, el encuentro con Trump y lo que viene en el G20. Un periodista reconocidísimo en el país, que cuando yo lo nombre no necesita demasiada presentación, pero bueno, nos va a ayudar a pensar y a analizar el mundo. Así que te saludamos acá, Martín Pitaluga, Martín de Nicola, Damián Schual y Laura Balcás. ¿Cómo estás, Nelson Castro? Hola, ¿cómo les va? Bella tarde domingo, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por tomarte un tiempo, un domingo a la tarde, para charlar con nosotros, Nelson. Muchas gracias. Gusto para mí. Bueno, la primera pregunta, si querés empezamos por lo local. ¿Cómo estás viendo, esta semana, entre comillas, de éxitos diplomáticos de la Argentina, sobre todo el encuentro de Javier Milei con Donald Trump ahí en Estados Unidos, y quizás, lo que pasó con Macron acá en Buenos Aires y lo que viene con el encuentro entre Milei, Xi Jinping y el G20? Bueno, claramente desde el punto de vista internacional, el triunfo de Trump representa para Milei y para su gobierno algo muy positivo, ¿no? No porque Trump signifique que se le van a solucionar todos los problemas a la Argentina, pero sí, sin duda, por dos circunstancias en principio muy concretas, ¿no? Una, la posibilidad de reabrir las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno está buscando desde hace tiempo para ver si puede recibir los fondos necesarios para levantar el cepo. Y el segundo punto, porque ante lo que está pasando en la región, teniendo en cuenta que en Brasil no está Jair Bolsonaro, Milei se transforma para Donald Trump en el aliado más importante de la región, ¿no? Y eso tiene un peso. Este acceso directo de un presidente argentino al presidente de los Estados Unidos ha sido un hecho histórico. Ni siquiera con Macri se dio tanto, no más allá de la amistad que tenía con Milei, ¿no? El hecho de Trump recibirlo en Mar-a-Lago, lo que pude constatar en los Estados Unidos, que donde Milei tiene una presencia que ningún otro presidente argentino tuvo, le da obviamente un peso y le da una perspectiva favorable importante, fundamentalmente para las necesidades económicas que tiene la Argentina, esta de levantar el cepo, tener los fondos necesarios para levantar el cepo y darle un protagonismo internacional muy fuerte, ¿no? Nelson, ¿qué tal? Martín Pitaluga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien. Y bueno, mañana empieza la cumbre del G20 en Río de Janeiro y se habla de muchas reuniones importantes y hay una de Milei con Xi Jinping, enemigo número uno de Donald Trump, como sabemos. Sí. ¿Qué expectativa hay de esa reunión? Bueno, forma parte del pragmatismo que se impone en la política, ¿no es cierto? Es decir, la Argentina tiene necesidad de las inversiones chinas. Xi Jinping es enemigo de Trump, pero ustedes recuerden que cuando vino Trump acá a la reunión del G20, la última reunión que tuvo antes de partir fue con Xi Jinping en una comida en un hotel acá de Buenos Aires. Así que esto, por supuesto, de la rivalidad que tiene que ver con los comerciantes, tampoco representa la guerra, sí, para tenerlo en cuenta. Habrá que ver después qué pasa con China y Taiwán y demás. Pero desde el punto de vista de la economía, el peso de China es innegable aún para los Estados Unidos, y esto que Milei va a hacer, que marca una contradicción, va a ser aquí en Río de Janeiro y después en la visita a China, marcando una contradicción fenomenal con lo que él había dicho en la campaña, es producto del peso de los hechos. Hoy China representa para la economía argentina un país con el cual no se pueden romper relaciones, como no rompe relaciones ningún país del mundo, ¿no? Nelson, Martín de Nicola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Esta semana estuvimos viendo que día tras día Trump iba nominando a sus candidatos al gabinete. ¿Cómo estuviste viendo ese proceso? Y en particular te pregunto por la designación del secretario de Estado, Marco Rubio, que uno piensa que puede tener algún tipo de incidencia de foco en la región, en América Latina, pero en particular te pregunto, vos que seguiste tan de cerca los dos conflictos bélicos que tenemos actualmente, ¿cómo es que puede incidir esta designación en esos dos conflictos?
Bueno, dos cosas. El gabinete de Trump es muy malo, francamente peor que el que tuvo en 2016, producto del mayor poder que tiene. No, ojo con Trump, sobre todo en lo interno, ¿no? Sobre todo en lo interno, ¿no? Trump viene con ánimo de revancha en lo interno, ¿no? Y el gabinete está delineado en gran parte en eso, ¿no? Con algunas designaciones disparatadas, como la Robert Kennedy Jr., ¿no? Sí, un integrante de la dinastía de los Kennedy, un hombre antivacuna, que para la medicina de Estados Unidos va a ser un verdadero problema, ¿no? En cuanto al tema de lo que es la guerra en Ucrania, en lo concreto, y esto que genera enorme preocupación, porque por supuesto, si Estados Unidos corta el flujo de ayuda militar a Ucrania, se genera un problema enorme. Eso no significa que Trump vaya a ignorar el tema. Por eso su conversación con Putin y su conversación con Zelensky. Por lo tanto, Trump es consciente que no puede dejar eso al libre albedrío y que se transforme en una guerra que incendie toda Europa. Así que, por lo tanto, él va a tener una acción buscando la paz, lo cual no es una buena noticia la paz en los términos que se está escuchando, se planea, y que a mí me tocó escuchar en los días que estuve en la cobertura de la elección, es desventajosa para Ucrania, porque la idea que hoy está en el ámbito de Trump es que la guerra se para acá, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Rusia no va a anexar Ucrania, pero Ucrania no va a recuperar el terreno perdido, ¿no? Así que esto es información lo que les doy, ¿no? Así que después habrá que ver qué es lo que pasa, pero por supuesto para Ucrania no es una buena noticia, para Putin sí. Y Nelson, en ese sentido, y obviamente teniendo en cuenta tu experiencia, porque creo que estuviste 2 veces vos en lo que va de la guerra ahí en Ucrania, ¿cómo pensás que, porque, a ver, lo que uno ve de acá es un sacrificio muy fuerte del pueblo ucraniano, un liderazgo de Zelensky exitoso en ese sentido de poder frenar lo que parecía una victoria rotunda de Rusia rápidamente en los primeros días, ¿no? Parecía que se llevaba puesto todo. Sin embargo, ahí hubo una respuesta no solo del ejército ucraniano, sino de toda Ucrania muy fuerte. ¿Cómo pensás que están recibiendo todas estas noticias el pueblo ucraniano, ¿no? Movilizado como nunca antes en la historia, creo. Bueno, con preocupación. Hoy ustedes vieron lo que ha pasado con los ataques de Rusia sobre las plantas de electricidad, infraestructura de Ucrania, la destrucción de Ucrania, reconstruir todo eso, les digo, porque, es decir, no es solamente cuando termine eso, sino quién paga la reconstrucción de eso, ¿no? ¿Quién paga la reconstrucción de eso? Con todo el fenómeno político que se va a dar el día que, si la guerra termina en estos términos, no es una victoria para Zelensky, tiene aire de capitulación, ¿no es cierto?, más allá de la resistencia. Ucrania tiene un verdadero problema en la resistencia, no solamente por el tema del armamento, sino también por el tema humano. No hay gente. Este es un tema también clave y absolutamente desventajoso para Ucrania, porque obviamente Europa, Estados Unidos le han dado armas, dinero y demás, no le dieron hombres, ¿no? Y eso se agota en un momento. Así que es una situación para Ucrania claramente desventajosa, que va a generar políticamente también todo un revuelo, porque por supuesto Zelensky está en este momento constituido como el líder que todos conocemos, pero la situación interna en Ucrania, como ustedes imaginarán, no todo el mundo dice amén a Zelensky, ¿no es cierto? Tiene opositores y demás, y si la guerra terminara en estas circunstancias, más allá de lo heroico del pueblo ucraniano, eso va a tener consecuencias políticas ahí duras. Y te repito, y para Ucrania un verdadero desafío es quién paga la reconstrucción de Ucrania. Así que para Ucrania en cualquier término, les digo, ¿no? Así Ucrania recuperara todo el territorio que hoy es materialmente imposible, la destrucción y demás genera para adelante un desafío tremendo, ¿no? Nelson, buenas tardes, Laura Baljas lo saluda. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Nelson, yo quería consultarle, ¿cuál cree usted que puede ser la consecuencia de una postura
respecto del gobierno de Javier Milei, justamente de la guerra con Ucrania y Rusia. Digo, ¿qué puede traernos a nosotros los argentinos de beneficioso una postura tan radical como la que está teniendo Javier Milei? Bueno, obviamente en esa postura es interesante analizarlo, porque fíjense que desde el punto de vista de eso, la postura de Milei marca una contradicción con la de Trump, ¿no es cierto? Es decir, Milei le ha dado un apoyo muy explícito a Zelensky, por eso vino Zelensky a la asunción de Milei, ¿no es cierto? Así que ahí hay un matiz de diferencia, ¿no? Con Donald Trump. No va a significar mucho tampoco este apoyo de Milei a Ucrania. No va a significar mucho para la Argentina, como no significó, no hubiera significado nada para los otros gobiernos. En ese sentido, los hechos concretos, uno diría, bueno, va a representar un tema económico importante, en principio no se lo ve, y geopolíticamente sí, el alineamiento de Milei con Europa representa, le ha generado a Milei acercamiento, ¿no? Con los líderes europeos. El tema más importante de todas maneras de la Argentina, desde el punto de vista de la cercanía con Europa y demás, va a estar en lo económico, así como esta votación inexplicable de Milei, tanto en el tema, fundamentalmente en el tema de esta votación en defensa de los derechos de la mujer, le genera un problema, ¿no? Y le genera un problema con Europa esta actitud de retirarse de la reunión de la cumbre del dióxido de carbono en Bakú, ¿no es cierto? Que esto lo pone en sintonía con Trump, pero lo pone en oposición a Europa, porque para Europa es un tema de mucha preocupación, y precisamente uno de los temas de los cuales habló Macron con Milei fue este tema, ¿no? Porque más allá del apoyo de Macron y demás, había en el gobierno francés, había disgusto con esta decisión de Argentina de abandonar los foros de defensa del cambio climático, de lucha contra el cambio climático, porque Europa lo está sufriendo muchísimo el tema del cambio climático. Y sí, claro, y anunciaron que se retiraban de la cumbre de París, ¿no? Así es, del Acuerdo de París. Eso para Europa representa un verdadero problema. Europa tiene un problema con el cambio climático muy fuerte, ¿no? Bueno, lo que hemos visto en Valencia es uno de los casos más fuertes, y el aumento de temperatura del mar Mediterráneo ahí le genera a Europa un problema también complicado, ¿eh? Y Nelson, y con respecto a la otra guerra, con respecto a Israel y Palestina, con respecto a la posibilidad de que este nombramiento del Marco Rubio y del embajador, además el embajador Mike Huckabee, que es claramente pro-israelí, ¿corre riesgo una súbita anexión de una parte de Cisjordania, como se está hablando en Israel? Mira, eso habrá que verlo. Es una pregunta que obviamente es pertinente. Generaría un recrudecimiento del conflicto que lo haría todavía mucho más riesgoso allí, porque con Cisjordania, más allá de algunos episodios, no hay ningún problema. Es decir, el gobierno de Israel no tiene un problema con la autoridad palestina, que es la que gobierna en Cisjordania. El problema de Israel, yo diría del mundo, es con Hamas y con Hezbollah, ¿no? Así que fíjense ustedes que con Cisjordania, más allá de alguna escaramuza, no ha habido ningún problema significativo, con, por supuesto, esta lucha entre los grupos más ortodoxos, ¿no? Más radicales de derecha de Israel, que pretenden eso, cosa que genera internamente también una discusión, ¿no? Porque son muchos en Israel que se oponen a esto también, ¿no? Así que eso va a haber que verlo también en el contexto de la situación política interna de Israel y en el contexto de la evolución del conflicto, que es un conflicto realmente terrible, en el ejercicio legítimo que tiene Israel de ejercer su defensa, porque no hay que olvidar, más allá de lo que lamentablemente genera en cuanto a discusión, ¿no es cierto?, de las acciones en Gaza, sobre todo en Gaza, ¿cierto?, con la muerte de inocentes y demás, cosas que todos criticamos, pero digamos, Israel lo hace en el ejercicio de su legítimo derecho de defensa
porque el inicio de todo esto, hay que recordarlo, fue ese brutal ataque terrorista de una crueldad impresionante, ¿no es cierto?, lanzada por Hamas el 7 de octubre del año pasado, ¿no? Nelson, muchísimas gracias por este contacto. La verdad te agradecemos mucho, nos ayudaste a pensar, a analizar a nosotros y sobre todo a nuestros oyentes lo que está pasando tanto en Argentina como en el mundo. Así que te mandamos un abrazo grande y seguramente en algún momento te volveremos a llamar. Dale. El gusto ha sido mío, les deseo lo mejor, chicos. Un buen domingo y que todo vaya bien. Muchas gracias, Nelson. Y